Nosotros regresamos, van a seguir hablando los números. Cerramos el segmento anterior hablando de la cantidad de personas que conoce o no el informe de Michelle Bachelet. Justamente vamos a refrescar el dato total. Lo que estamos viendo, lo que están viendo en sus pantallas, a mi espalda, es la cantidad de personas que sí se enteraron del informe de Michelle Bachelet, 64%, contra aquellas que aseguran no saber sobre el informe. Y justamente vamos a concentrarnos en esto porque en el segmento anterior veíamos que la mayoría de quienes no se enteraron del informe son quienes se dicen chavistas. Y la siguiente gráfica va a ser muy especial porque lo que hace es poner en contexto cómo se enteran los venezolanos según su afiliación política o según su autodefinición política del informe de Michelle Bachelet. Como siempre cuando trabajamos estos gráficos, recordar que aquí vamos a ver los datos que se corresponden a quienes se dicen chavistas, acá vamos a ver los datos de quienes se definen como opositores y en última instancia vamos a ver en este renglón los datos de quienes se dicen independientes o que no se identifican abiertamente con ninguna de las dos opciones. En las barras horizontales estamos viendo el total y la primera barra que está en sus pantallas es la cantidad de personas dentro de los que dicen que se enteraron del informe, el porcentaje que se enteró del informe a través de televisión y radio. Solamente el 34,5% de los venezolanos se enteraron del informe de Michelle Bachelet a través de la radio. Vean que prácticamente un poco más del 15% de los venezolanos se enteraron a través de Instagram, también un 15% se enteró a través de Twitter, un 9,3% se enteró a través de las cadenas de WhatsApp y ya un sector mucho más pequeño se enteró entre Facebook, conversaciones públicas, etc. Vamos entonces a ver, primero, resaltar la poca cantidad de personas que se entera del informe a través de los canales tradicionales, de los medios tradicionales, que son radio y televisión. Ahora vamos a verlo por autodefinición política. Porque vean que si lo vemos por autodefinición política, el primer renglón es las personas que se enteraron por radio y televisión. Vean que prácticamente la mayoría de los que se dicen chavistas que se enteraron del informe lo hicieron por radio y televisión. Esto sí, este estudio no mide si la información que recibieron las personas a través de radio, televisión o redes sociales es acertada o desacertada, es manipulada, son fake o no. Sin embargo, la mayoría de quienes se dicen chavistas que se enteraron del informe lo hicieron por radio y televisión. 35% de quienes se dicen independientes también lo hicieron por radio y televisión. Vean el caso de los opositores. Apenas el 20% de quienes se dicen opositores se enteraron del informe a través de noticieros de televisión o noticieros de radio. Vean cómo cambia la dinámica cuando hablamos de Instagram, que es el segundo renglón. El 15,8% de los venezolanos en total se enteraron por Instagram, por los stories o por las publicaciones en el feed de su cuenta. En el caso de quienes se dicen chavistas, solamente 1,2%, y esto está dentro del error muestral del estudio, se enteraron del informe a través de Instagram. Solo 14% de los independientes se enteraron a través de Instagram. Vean que en el caso de los opositores, porcentualmente se enteraron más por Instagram del informe de Michelle Bachelet que por radio y televisión. Y aquí empezamos a ver que hay unos datos que son muy emblemáticos para hablar o cuando hablamos de lo que es la censura y la autocensura que existe en Venezuela, sobre todo en los medios tradicionales de radio y televisión. En el caso de Twitter, solo 3,5% de los chavistas se enteraron del informe por Twitter, 18% de los opositores por Twitter y 14% de los opositores 14% de los independientes también se enteraron por Twitter del informe. Vamos a pasar de lámina, seguimos viendo datos de More Consulting, porque vamos a tratar de asociar los datos que tienen en sus pantallas con el tema del CLAT, justamente después de la decisión del Departamento de Estado de sancionar tanto en Venezuela como fuera de Venezuela a los principales empresarios y políticos relacionados con el tráfico a través con el lavado de dinero a través del CLAP y cómo están viendo los venezolanos el acceso a los distintos, la importancia del CLAP en la alimentación de sus hogares. La primera barra que tienen, este 11,4%, es la cantidad de venezolanos que dice
que el CLAP representa una fuente primordial para su alimentación, para la alimentación de su hogar. Este 35% equivale a la cantidad de venezolanos que dice que el CLAP, bolsas o cajas, representan una fuente importante, pero no es primordial. En este caso, este 33% que estamos acá, los que dicen que el CLAP es un complemento insignificante para la alimentación en su hogar, y este 17,7% son el porcentaje de venezolanos que dicen que nunca han consumido productos de cajas CLAP. 11,4% lo considera primordial, 17,7% nunca ha tenido acceso a los CLAP, 35,4% dice que no es primordial, pero lo necesita para poder alimentarse, y 33% recibe CLAP, aunque no lo considera primordial para alimentarse en sus hogares. Véanlo ahora por autodefinición política. Vean, la mayoría de quienes se dicen chavistas se ubican, este 33,7%, la mayoría de quienes se dicen chavistas está en este segmento. 33,7% considera el CLAP indispensable para comer, y el 53% lo considera, si no indispensable, primordial para complementar la alimentación en su hogar. Estamos hablando de 8 de cada 10 chavistas. Vean el impacto que tienen los CLAP entre la población que se dice chavista en Venezuela, que en este caso representa aproximadamente un cuarto. Estamos hablando del 25% de los venezolanos que todavía hoy se dicen chavistas, y en buena medida la explicación está acá. Vean cómo cambia el acceso, el debate sobre los CLAP cuando hablamos de opositores o cuando hablamos de independientes. En líneas generales, el chavismo está atado al CLAP, y Maduro a su vez utiliza el CLAP como una estrategia de dominación justamente para este sector de la población. Vamos a cambiar de lámina, seguimos viendo el estudio de More Consulting, porque aquí lo que vamos a ver, o vamos a tratar de ver, es cómo se relaciona el apoyo que recibe Maduro, el aval que recibe Maduro, de valoración positiva o no, en función de si las personas acceden o no al CLAP. El primer gráfico que tienen en sus pantallas, el primer número, este representa 25% de los venezolanos que se dicen chavistas, independientemente que se identifiquen o no con Maduro, el 37,9% que se dicen opositores, independientemente que se identifiquen o no con Juan Guaidó, y el 37,1% que se dicen independientes. Entre los que se dicen chavistas, el 73% considera que el CLAP es la principal vía de alimentación que hay en su hogar. Vean cómo en líneas generales, en el caso de quienes se dicen opositores, la mayoría de quienes se dicen opositores terminan diciendo que el CLAP o no representa un aporte significativo en su alimentación, o simplemente nunca han consumido el CLAP. Para que no exista confusión con los porcentajes, lo que tiene que sumar 100% es aquí la barra, los venezolanos que dicen que el CLAP es su principal fuente de alimentación, los que dicen que es un complemento importante, los que dicen que es un complemento insignificante, y por último los que nunca han consumido CLAP. Entre los que dicen que el CLAP es su principal vía de alimentación, que son el 73% de los venezolanos, vean cómo valoran a Nicolás Maduro. Entre los independientes, que es la gráfica que tenemos acá, entre los opositores y los independientes, vean cómo la mayoría que no considera el CLAP principal o que asegura que nunca ha recibido CLAP, se terminan diciendo opositores e independientes. Queda entonces claro que el CLAP, tanto en bolsas como en caja, y cualquier otra estrategia asociada al CLAP, como el carnet de la patria, termina siendo lo que termina concretando o generando el aval que existe sobre Nicolás Maduro, o el aval que tiene un sector de la población sobre Nicolás Maduro. Están hablando los números, nosotros vamos a un corte y ya regresamos.